Me llamo Clara, y esta historia empezó como una broma, pero terminó siendo el recuerdo más intenso que tengo de aquel verano en la finca de mi tía en La Mancha. Que conste que yo soy de Madrid, de esas que no saben ni cuidar una planta, y menos aún sobrevivir en medio del campo. Pero bueno, la vida me llevó allí cuando mi madre sufrió una crisis de ansiedad un sábado por la noche, justo cuando toda la familia estaba enfrascada en discutir la herencia de la abuela. Así que fui yo la que se tuvo que encargar de cuidarla en la casa de mis tíos, un lugar que parecía sacado de un capítulo de Cuéntame cómo pasó, pero sin el glamour. La finca estaba en un pueblo pequeño, Villanueva de los Infantes, con caminos de tierra, gallinas correteando sin dueño y perros que más bien parecían pensionistas echados a la sombra de los olivos. El aire olía a heno, a vaca y a pan recién horneado, una mezcla que para mí era un crimen contra el olfato, pero para ellos era la esencia de la vida rural. Yo, que estaba acostumbrada al ruido de coches, al zumbido del ascensor y a los mensajes de WhatsApp que no paran, me encontraba aislada en un lugar donde el acontecimiento de la semana era la entrega del queso manchego al carnicero del pueblo, pero lo que realmente no esperaba era reencontrarme con Rodrigo. Claro que para mí seguía siendo Rodriguillo, aunque el niño que conocí había mutado en un hombre de verdad, barba de varios días, brazos gruesos por el trabajo en el campo y esa mirada de pícaro que nunca dejó de tener. La primera vez que lo vi, estaba apoyado en la cerca sin camiseta, limpiándose el sudor con el dorso de la mano, y pensé que era el nuevo empleado de la finca. Pero cuando sonrió con esa sonrisa ladeada que parecía un poco traviesa y un poco ladrona, supe que había algo más. ¿Qué pasa, ciudadana?, me dijo con ese acento manchego que nunca me pareció tan atractivo hasta ese instante. ¿Vas a quedarte ahí como un espantapájaros o te animas? Respiré hondo y apenas pude articular. Rodrigo, has cambiado mucho. Él soltó una risa baja y se acercó. Su olor era una mezcla de tierra mojada, sudor y algún jabón barato, pero por algún motivo me daban ganas de acercar la nariz a su cuello. Tú también has crecido, primita, me dijo con una sonrisa que me dejó sin aliento. Pero sigues igual de presumida. Ahí supe que estaba perdida, mientras mi madre se encerraba en su habitación, con la cara pálida y tratando de calmarse con infusiones. Mis tíos se marchaban temprano para ocuparse de la finca y yo, una chica de ciudad en medio del campo, solo podía contar con Rodrigo para hacerme compañía. Al principio fue todo inocente, recordamos viejas anécdotas de la infancia, nos peleamos por quién empujó a quién al pozo. Miramos fotos antiguas donde ambos hacíamos muecas ridículas y llevábamos camisetas de los dibujos animados de entonces. Pero el tiempo fue cambiando la manera en que me miraba. Ya no era la mirada de un primo, sino la de un hombre que estaba tramando algo, y no era hacerme un café. Una noche, la tercera que pasé allí, salí al porche para buscar señal de móvil. Estaba apoyada en la cerca, intentando levantar el brazo para conseguir cobertura cuando escuché pasos detrás de mí. Era él, descalzo, con una camisa de franela colgada sobre el hombro y la cara de quien acababa de despertar o directamente no había dormido. No puedes vivir sin Wi-Fi, ¿verdad?, me dijo riendo, apoyándose a mi lado. ¿Y tú me sigues ahora?, le pregunté, fingiendo enfado. Se quedó en silencio, solo se escuchaba el canto de un grillo y la luna llena iluminando la escena. ¿Te sigo?, susurró, sin tono de broma. Sentí que me congelaba por dentro y por fuera. Intenté reír nerviosa y darme la vuelta, pero entonces su mano se posó en mi cintura, firme pero suave. ¿Tienes miedo? Debería haberlo tenido, pero solo pude responder con un susurro. ¿De qué? Él se acercó más, y sentí el calor de su cuerpo contra mi espalda. Miré hacia adelante. El granero estaba a unos pasos, con la puerta entreabierta, como invitándonos a entrar. Sabía exactamente lo que quería decir. A pesar de que cada neurona gritaba que me echara atrás, di un paso hacia la penumbra del granero. Rodrigo no dijo nada, solo me siguió. Cuando entramos, encendió una vieja lámpara de luz amarilla, tenue, que parecía sacada de una película antigua. El olor a paja, madera envejecida y tierra húmeda se apoderó del aire. Nos quedamos callados. Mis dedos temblaban y los suyos también. Se acercó y apoyó su rostro en mi cuello. ¿Estás segura?, me preguntó. Debería haber dicho que no, pero solo pude murmurar sí, y ahí empezó todo. Si pensaba que ese momento ya era lo más peligroso que me podía pasar, no sabía lo que venía después. Porque él cerró la puerta del granero con un trozo de madera atravesado, como en las películas viejas. Ese sonido seco me recorrió la espalda, pero no era miedo, era un escalofrío excitante,
la adrenalina del error. Rodrigo me miró de arriba abajo con esa mezcla de confianza y deseo que me dejó sin defensas. Dio un paso hacia mí, y cuando estuve cerca, me agarró por la cintura como si ya hubiera hecho eso 1000 veces, aunque yo era su novedad. Sus labios encontraron los míos con urgencia contenida, un beso que no era de amor, sino de necesidad reprimida, de hambre que se había acumulado con los años. Su mano subió por mi blusa, sin prisa, explorando cada centímetro, como si quisiera saborear el camino. Esto está mal, ¿verdad? Susurré, para intentar que dudara. Él sonrió ladeado, ese mismo gesto que desde la cerca me volvía loca. ¿Y tú por qué tiemblas? No pude responder. Mi cuerpo estaba en llamas. Cada toque suyo me reiniciaba. Desabrochó mi pantalón con un clic que resonó en la madera vacía del granero. Mi corazón se me subió a la garganta. Rodrigo se arrodilló frente a mí, me apoyó en la pared y bajó mi pantalón. Sus labios marcaban cada punto sensible con un fuego que me dejaba sin aliento. Intenté resistirme, pero él soltó una sonrisa traviesa. Aquí hay terneros que duermen ligero y terneros que aguantan pelea, le respondí con un tono bromista, y él rió pero no paró. Parecía anticipar cada deseo antes de que lo pidiera. Cuando volvió a ponerse de pie, me levantó y me sentó sobre un saco de pienso. ¿Seguro? Me preguntó de nuevo. Yo solo te he acercado a mí, contesté, aunque el resto fue calor, sudor, respiraciones entrecortadas y ese ruido sordo de dos cuerpos que no deberían, pero estaban juntos, como si el mundo se fuera a acabar esa noche. Me sostenía como si tuviera miedo de que desapareciera, y yo le arañaba la espalda, dejando mi marca. En un momento mordió mi hombro, sin hacer daño, pero dejando un recuerdo que me gustó más de lo que debía admitir. Siempre ha sido así, susurré, aún atontada. ¿Y tú, igual de peligrosa?, me respondió con una sonrisa. Después, nos quedamos en silencio, escuchando el canto de los grillos. Ajusté la blusa, me subí el pantalón, y él me ayudó, como en una película. Cuando abrimos la puerta, él sacó la madera, y antes de salir me miró. Esto queda entre nosotros, vale, secreto sucio, le corregí. Sonrió y salió como si nada hubiera pasado, pero en mí todo había cambiado. Porque el problema no era lo que habíamos hecho, sino que quería repetir. Y sabía que lo haría, pero ni yo ni Rodrigo estábamos preparados para lo que vendría después. Al día siguiente bajé a desayunar con la mezcla de emoción y vergüenza que me dejó la noche anterior. En la cocina, Rodrigo ya estaba allí, con una camiseta ajustada que dejaba entrever sus músculos trabajados bajo el sol manchego, el cabello despeinado y esa expresión de quien acaba de despertarse y aún sueña con lo que pasó. Me miró con esa chispa en los ojos, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. ¿Dormiste bien?, me preguntó con esa voz baja y burlona, que parecía el lobo disfrazado de cordero. Claro, respondí, tratando de aparentar normalidad mientras me servía café, aunque por dentro sentía que cada movimiento me traicionaba. La mañana transcurrió lenta, casi tortuosa. Mi tía María cortaba un bizcocho en la mesa, mi madre intentaba tomarse otra infusión, y yo apenas podía concentrarme con Rodrigo tan cerca, moviéndose por la cocina con ese aire despreocupado que no me dejaba en paz. Al mediodía, cuando menos lo esperaba, desapareció. Pregunté y mi tía me dijo con una sonrisa pícara. Se fue a sacar la leche de las vacas. No pude evitar reírme por dentro. El hombre que me había dejado sin aliento en el granero, ahora sacando leche. La imagen era tan cómica como perturbadora. Por la tarde, mientras mi madre dormía y mi tía había salido a resolver asuntos en el pueblo, decidí que era hora de descubrir qué hacía Rodrigo en el corral. Me puse mis shorts más cortos, esos que no debería usar fuera de la ciudad, y caminé despacio, intentando parecer casual, aunque mis intenciones eran todo menos inocentes. Lo encontré agachado lavando cubos, sudoroso, con la gorra al revés y canturreando una canción popular manchega. Me vio y fingió sorpresa. ¿Te has perdido del Instagram, ciudadana? Solo vine a ver a las vacas, respondí, intentando sonar indiferente, aunque mi ropa interior parecía tener una opinión distinta. Él me miró de arriba abajo, se quitó los guantes sucios y se acercó con esa mezcla de cansancio y hambre que me hizo temblar. ¿Te gustan las vacas?, preguntó con una sonrisa que, si fuera delito, estaría en la cárcel. Nunca las he probado, contesté, soltando una risita nerviosa. Antes de que pudiera decir algo más, me tomó de la mano y me llevó a un rincón oculto del corral, entre dos tractores. Era un espacio pequeño, cubierto por una lona,
con suelo de tierra apisonada y sombra fresca. Me apoyó contra el capó del tractor y me miró directamente a los ojos, pero esta vez había algo nuevo, intensidad, urgencia. Veniste a buscarme, ¿verdad? Susurró pegando su cuerpo al mío, ¿y si digo que sí? Le respondí, casi sin aliento, no contestó. Solo tiró de mi cintura con una mano y bajó la tira de mi top con la otra, dejando al descubierto uno de mis pechos que se erizó de inmediato. Me miró como si hubiera encontrado un tesoro y lo probó con cuidado, casi con reverencia. Casi me derrumbo. Rodrigo no era solo un malandro en su forma de andar o hablar. Era un maestro en encontrar mis puntos débiles. Me mordió suavemente, me apretó contra el tractor y el calor que emanaba de él me envolvía como una ola. ¿Aquí mismo? Pregunté fingiendo inocencia, ¿vas a impedirlo? Me respondió con picardía, antes de que pudiera replicar, ya estaba desabrochándome el botón del short, girándome rápidamente para apoyarme en el capó, mientras bajaba el tejido hasta el suelo. Un segundo después, sentí su boca en mí. Caliente, urgente, con un sabor que me hacía perder el equilibrio, se levantó y me susurró al oído. Ahora aguantas. Me doblé, sujeta por la cintura con una mano y con la otra tapándome la boca. ¿Por qué gritaba? Porque sí. El tractor temblaba, la lona crujía y yo estaba en el cielo y el infierno a la vez. Él pronunciaba mi nombre con un gemido propio, era intenso, salvaje, perfecto. Cuando terminamos, apoyó la frente en mi espalda y respiró hondo. Esto no está bien, dijo con una sonrisa. No, pero es tan bueno que me deja tonta, contesté, riendo nerviosa. Me ayudó a vestirme y me dio un beso en la frente, como si lo que acabábamos de hacer fuera un pecado irreparable y, al mismo tiempo, lo más correcto del mundo. Vete antes de que mi madre venga a regar las plantas, me advirtió. Salí del corral con la ropa desordenada, el pelo alborotado y la cabeza llena de pensamientos. Por dentro, mi cuerpo seguía vibrando, mi boca sabía a él, y solo podía pensar, ¿dónde será la próxima? Pensé que después de esa locura el tractor sería el punto álgido, pero Rodrigo tenía planes que me dejaron sin aliento. Esa noche, cuando creía que me tocaría ver series sola y con la cara lavada, recibí un mensaje en mi móvil: trae la almohada y ven a la estufa. Te espero. La estufa era ese lugar cerrado y caluroso donde mi tía cultivaba orquídeas, samambayas, hierbas medicinales y unas guindillas que solo con mirarlas parecía que te quemaban el alma. Jamás pensé que ese sitio se convertiría en escenario de una de las noches más intensas de mi vida. Abrí la puerta y allí estaba él, camisa desabotonada, sentado en un taburete de madera, con las manos en las piernas y la luz amarilla reflejando el sudor en su piel. Un verdadero agricultor del apocalipsis, bromeé, intentando ocultar que me estaba derritiendo. Pensé que no vendrías, dijo sin levantarse. Pensé que solo eras un juego de palabras con las plantas, pero aquí no hay planta que aguante. Solo flores listas para ser cortadas, le respondí con picardía. Se levantó despacio, cerró la puerta de la estufa y me empujó con su cuerpo hasta apoyarme en un banco lleno de macetas. El calor del lugar, mezclado con el olor a tierra mojada y hojas, me mareó un poco. O quizás fue la manera en que agarró mi cuello con firmeza, sin apretar. Me miró con hambre, pero no del tipo que se calma con pan. Dime qué quieres, susurró, rozando sus labios contra los míos. ¿Cómo? Pregunté con el corazón latiendo a mil. Quiero que estés aquí, ahora, me respondió, girándome de espaldas y apartando las macetas con cuidado. Escuché el sonido de las hojas cayendo y el roce de su ropa mientras se desabrochaba con prisa. La luz amarilla parpadeaba y el olor a tierra se mezclaba con nuestra piel. Cuando me tocó, sentí que casi perdía el equilibrio. ¿Ya estás lista?, me preguntó, mirando con atención. Desde el tractor. Cariño, contesté, riendo nerviosa. Él soltó una risita burlona, con una mano en mi cintura y la otra sujetando mi cabello. No hubo más gentilezas. Nuestros cuerpos se movían al ritmo de un deseo que no podía contener. El calor aumentaba, mi piel rozaba el banco frío, pero yo ardía por dentro. Mira mi cara, ordenó, tirando de mi cabello para que le mirara. Quiero ver cómo reaccionas, y vi la suya, sudada, tensa, cubierta de deseo. Un hombre en el límite. Me giró y me sentó en el banco, sujetándome en su regazo. Mi boca mordía su hombro mientras mi cuerpo se descontrolaba. Me insultó en voz baja, me llamó de formas que en otro contexto me habrían hecho darle un tortazo, pero allí, en ese momento, solo quería que repitiera. Cuando la explosión llegó, mordió mi cuello y yo temblé entera.
Casi tiré una samambaya que estaba en una estantería, pero no me importó. Estaba perdida en aquel instante, con los ojos cerrados y el alma fuera del cuerpo. Nos quedamos abrazados un rato, respirando como dos fugitivos de la moralidad. Si hubiera sabido que era así, habría cerrado la estufa antes. Bromeó, y si yo hubiera sabido que el campo escondía a un primo así, habría venido antes, le respondí. Me ayudó a bajar del banco, arregló mi ropa y me besó en la frente. Como si todo aquello fuera lo más correcto y lo más prohibido a la vez. Ahora vete, antes de que mi madre venga a regar las plantas, me ordenó. Salí caminando despacio, con la ropa y el pelo desordenados, intentando aparentar que solo había ido a beber agua, pero por dentro, mi cuerpo temblaba, y mi boca sabía a él. Ya estaba planeando el próximo lugar. Porque si la estufa fue así, ¿qué no haríamos en el gallinero? Lo que pasó después de esa noche no fue lo que esperaba. Pensé que él vendría más veces, que tendríamos ese secreto que se esconde tras las cortinas, que el fuego entre nosotros se haría constante, pero Rodrigo desapareció. No hubo más palabras, ni mensajes, ni miradas furtivas. No me llamó para el granero ni para ningún otro rincón prohibido. Quedé con un sabor amargo, deseando sin poder, con la mente en guerra. ¿Por qué me ignoraba? No sabía si se arrepentía o si todo era casualidad. Solo sabía que esa historia quedó en mi cabeza como un fragmento interrumpido, una película sin final. Una tarde, mientras miraba el campo desde la terraza, lo vi a lo lejos. Estaba en la huerta, con la camisa sudada y encorvado, cuidando las plantas. No me miró ni hizo señal. Entre nosotros había un muro invisible, pero algo había cambiado. Estaba más tranquilo, más distante, pero no de forma hostil. Más bien parecía alguien que había pasado por algo grande, algo que quería proteger. Entonces, la puerta de la casa se abrió y mi tía apareció con una carta en la mano, el rostro tenso. Rodrigo llamó con urgencia. Ha llegado una carta. Él se giró, con una expresión más fría que el viento de invierno. Miró la carta como si la esperara desde hace tiempo. ¿Qué es eso?, pregunté, acercándome. Rodrigo me miró, pero ya no era la mirada cálida que conocía. Era seria, distante, como si se estuviera despidiendo de un pasado quemado. No lo entenderás, dijo. Se alejó de la huerta, me lanzó una última mirada y se dirigió a mi tía. Dale la carta, ordenó. Ella, con las manos temblorosas, se la entregó. Rodrigo la abrió con cuidado y la leyó despacio. Al terminar, soltó un suspiro pesado, como si cargara con un peso enorme. Me acerqué para escuchar. ¿Qué es eso, Rodrigo?, pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Él me miró, no con ira ni desprecio, sino con una distancia profunda, como si estuviera atrapado en algo que ni él mismo podía explicar. Lo que pasó en el granero. Pensé que era solo algo pasajero, pero no puedo quedarme aquí, dijo. No entendí lo que quería decir. Mi tía guardaba silencio, esperando algo que ni yo comprendía. Rodrigo entró en la casa sin mirarme más. Quedé sola en el campo, con la mente llena de preguntas y el corazón hecho trizas. No hubo respuestas. Solo un adiós sin palabras. Después de eso, la finca volvió a la normalidad, y yo seguí adelante, con la sensación de que algo faltaba, de que una historia quedó inconclusa. Rodrigo desapareció de mi vida, o quizás nunca estuvo realmente en ella. Miré al horizonte y pensé que tal vez solo fue una sombra pasajera, un suspiro en el viento, y así, nuestro secreto quedó guardado, como un eco perdido en el tiempo. Yo, en cambio, seguí viviendo sin saber si algún día tendría una respuesta. Tal vez, al final, el mayor misterio fue ese. Me hizo creer que el deseo era eterno, pero solo fue un capítulo, y ahora, como todo en la vida, se había apagado sin dejar más que un recuerdo vacío. Pero mientras cerraba la puerta de la finca y me alejaba, unas palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza. Si supieras lo que hay detrás de esa carta. Y entonces supe que esto no había terminado. Que algo oscuro, algo más grande, esperaba ser descubierto. El secreto que compartimos era solo la punta del iceberg, y yo estaba decidida a encontrar la verdad, aunque eso significara perderme a mí misma en el intento. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas de Villanueva de los Infantes, y la casa de mi tía se sumía en una penumbra cálida y familiar. Pero dentro de mí, un torbellino de emociones me consumía con una fuerza que no podía controlar. Aquella carta, esa maldita carta que Rodrigo había leído con una expresión que parecía arrastrar siglos de dolor, se había convertido en la llave de un misterio que amenazaba con devorar todo lo que conocía. No podía simplemente quedarme sentada esperando a que alguien me diera respuestas.
Tenía que saber qué había detrás de esas palabras que Rodrigo intentaba esconder, qué demonios lo había cambiado tanto como para desaparecer sin despedirse. Así que, esa misma noche, con la excusa de tomar aire y despejar mi mente, salí a caminar por los senderos polvorientos que bordeaban la finca. La brisa era fresca, cargada con el olor de la tierra mojada y el aroma inconfundible de la lavanda silvestre. La luna llena iluminaba el camino con una luz plateada que hacía que todo pareciera sacado de un cuento, aunque mis pensamientos no tenían nada de mágico. Más bien, se parecían a una película de suspense, con la incertidumbre y el miedo rondando en cada esquina. Mientras caminaba, me crucé con don Manuel, el viejo vecino que siempre tenía un comentario sarcástico y una sonrisa torcida. ¿Buscando algo, niña?, me preguntó con esa mirada astuta. Quizás respuestas, le respondí sin pensar. Él soltó una carcajada baja y me dio una palmada en el hombro. En este pueblo, las respuestas suelen venir con más problemas, así que ten cuidado con lo que buscas. Sus palabras retumbaron en mi cabeza mientras seguía adelante, y no pude evitar preguntarme si aquel hombre sabía más de lo que parecía. Después de todo, en un lugar tan pequeño, los secretos se esconden bajo capas de costumbres y miradas esquivas. Volví a la casa justo cuando el reloj marcaba la medianoche. La finca estaba en silencio, salvo por el crujir de las vigas y el susurro del viento entre los árboles. Decidí que la única forma de avanzar era hablar con mi tía María. Aunque siempre había sido reservada, sabía que ella había vivido mucho más de lo que dejaba ver. La encontré en la cocina, sentada con una taza de té, la luz tenue resaltando las líneas de su rostro y la tristeza en sus ojos. Tía, empecé, tratando de que mi voz no temblara. ¿Qué hay en esa carta? ¿Por qué Rodrigo está tan cambiado? Ella me miró fijamente, como si evaluara cuánto podía contarme. Clara, hay cosas que no son para oídos jóvenes, dijo con voz grave, pero creo que mereces saberlo. Se quedó en silencio un momento, luego suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de misterio. Habló de viejas rivalidades familiares, de deudas ocultas y de un secreto que había estado enterrado en la finca durante generaciones. Un secreto que, según ella, podía destruir no solo a Rodrigo, sino a toda la familia. Esa carta, continuó, es una advertencia. Algo que Rodrigo debía saber antes de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Mi corazón latía con fuerza. Y por primera vez comprendí que lo que había pasado entre nosotros era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y profundo. ¿Y qué decisión es esa?, pregunté con voz baja. No puedo decirlo aún, contestó mi tía, pero tienes que tener cuidado. No todos aquí quieren que la verdad salga a la luz. Salí de la cocina con la mente hecha un nudo y el cuerpo temblando. En ese momento, una sombra se deslizó por el pasillo y una voz susurró mi nombre. Clara. Me giré rápidamente y allí estaba Rodrigo, con los ojos llenos de tormentas y un silencio que decía más que 1000 palabras. Tenemos que hablar, dijo con urgencia. Pero no aquí. Ven conmigo. Sin esperar respuesta, me tomó de la mano y me llevó hacia el establo, el lugar donde todo había comenzado. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco y la oscuridad nos envolvió. Lo que te voy a contar, empezó, con la voz quebrada, cambiará tu vida para siempre. Y la mía también. El misterio apenas comenzaba, y mientras sus palabras caían como un peso sobre mis hombros, supe que no había vuelta atrás. El secreto que Rodrigo guardaba no solo amenazaba nuestra historia, sino que podría destruir todo lo que creíamos conocer, y en medio de la penumbra, con el olor a paja y tierra húmeda mezclándose con el pulso acelerado de mi corazón, me preparé para enfrentar la verdad, o para perderme en ella para siempre. El establo estaba impregnado de ese aroma a heno seco y madera vieja que ya conocía, pero en ese momento parecía intensificarse, mezclándose con el latido acelerado de mi propio corazón. La penumbra apenas dejaba distinguir las formas, y la tenue luz que entraba por las rendijas proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes. Rodrigo cerró la puerta con suavidad, como si temiera que cualquier ruido pudiera romper la frágil burbuja que se había formado entre nosotros. Antes de que te cuente, empezó, con la voz baja y tensa, necesito que sepas que todo esto es peligroso. No solo para mí, sino para cualquiera que se acerque demasiado. Me quedé en silencio, la mezcla de miedo y curiosidad quemando en mi interior. ¿De qué hablas?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz apenas era un susurro. Él suspiró y se acercó, apoyando la espalda contra una de las vigas, con la mirada perdida en algún punto invisible. Esa carta que recibí, es de alguien que lleva años observando la finca y a nuestra familia.
Alguien que sabe lo que pasó aquí hace mucho tiempo y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que permanezca oculto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién? Insistí, apretando las manos para no temblar. No lo sé exactamente, respondió, pero sé que no es alguien con quien debamos jugar. Hay cosas enterradas en esta tierra que no deberían salir a la luz. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso, hasta que Rodrigo se acercó y tomó mi mano con una firmeza inesperada. Quería protegerte de todo esto, confesó, pero no puedo seguir ocultándote la verdad. Lo miré a los ojos, buscando respuestas, pero solo encontré un mar de dudas. ¿Qué clase de verdad? Susurré. Él me arrastró hacia un rincón del establo donde, entre sombras, se veía un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. Esto, dijo señalando el baúl, es lo que empezó todo. Con un esfuerzo levantó la tapa y dentro había una pila de cartas, documentos amarillentos y algunos objetos viejos que parecían sacados de otra época. Mi abuelo, continuó Rodrigo, descubrió algo que no debía. Algo que involucra a nuestra familia y a otras de la región. Por eso desapareció sin dejar rastro hace años. Mi mente giraba intentando encajar las piezas. ¿Y esa carta? ¿Es una advertencia? Pregunté. Él asintió. Exacto. Y creo que alguien más sabe que estoy buscando respuestas. Un ruido sutil nos hizo girar la cabeza al unísono. En la penumbra, una sombra se deslizó por la puerta entreabierta del establo. Rodrigo. Gritó una voz femenina, tensa y urgente. Tenemos que irnos ya. Era mi tía María, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Sin dudarlo, Rodrigo cerró el baúl, tomó mi mano y juntos salimos del establo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, arrancando hojas secas y arrastrando un eco de advertencia que parecía envolver toda la finca. Esto apenas comienza, me susurró Rodrigo mientras caminábamos hacia la casa. Y no sé en quién puedo confiar. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por esa mezcla extraña de adrenalina y deseo que él despertaba en mí. Sabía que estaba metida en algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras la noche envolvía Villanueva de los Infantes, una certeza se asentó en mi pecho. Aquella historia que empezó con un beso en el granero y continuó en la estufa, ahora se había convertido en una batalla. Una batalla donde el pasado, el deseo y el peligro se entrelazaban en una danza que podría acabar con todo, y justo cuando pensaba que la oscuridad no podía ser más profunda, una figura apareció en la distancia, observándonos desde la sombra, con una sonrisa que prometía que el juego apenas estaba comenzando. La figura que emergía de entre los árboles parecía más sombra que cuerpo, una silueta alargada que se deslizaba con la quietud de un depredador acechando a su presa. Mi corazón se detuvo un instante, y hasta el viento pareció contener la respiración. Rodrigo me apretó la mano con fuerza, como si intentara transferirme su coraje, aunque en sus ojos vi la misma mezcla de alerta y temor que sentía yo. ¿Quién es? Susurré, con la voz quebrada. No lo sé, respondió él, frunciendo el ceño mientras avanzaba con cautela. Pero no está aquí para hacer amigos. Nos detuvimos en el umbral de la casa, la puerta entreabierta, como invitándonos a entrar o a escondernos. Mi tía María nos esperaba dentro, su rostro iluminado por la luz tenue de una lámpara de aceite. Sus ojos reflejaban preocupación y cansancio. Tenemos que cerrar todo, dijo con voz firme. Nadie debe entrar ni salir sin que lo sepamos. Rodrigo asintió y me lanzó una mirada que me hizo sentir que, a pesar del caos, no estaba sola. Entramos y cerramos las puertas y ventanas, asegurándolas con pestillos y muebles pesados. La casa, que durante el día parecía un refugio cálido y acogedor, ahora se convertía en una fortaleza precaria contra un enemigo invisible. Mientras nos agrupábamos en el salón, las palabras de mi tía resonaban como un eco de advertencia. Hace años, hubo una disputa entre familias de la comarca, empezó. Algo que implicaba tierras, secretos y traiciones. Mi padre estuvo involucrado, y desde entonces, hemos vivido bajo una sombra. Rodrigo la interrumpió, con la voz cargada de rabia contenida. Mi abuelo intentó sacar todo a la luz, pero desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, hemos estado vigilados. Un escalofrío recorrió mi espalda. La historia sonaba a novela, pero la tensión en la habitación era muy real. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Todos nos quedamos en silencio, escuchando como alguien intentaba entrar con insistencia. ¿Quién diablos es?, preguntó Rodrigo, acercándose con el puño cerrado. Una voz áspera respondió desde fuera. Rodrigo. Sabemos lo que estás buscando.
Devuélvenos lo que es nuestro y nadie saldrá herido. El miedo se convirtió en una ola amenazante que nos envolvía. Mi tía susurró, no pueden saber que tenemos la carta. Sin pensarlo, Rodrigo se acercó a mí y me susurró al oído, Clara, necesito que confíes en mí. Vamos a salir de aquí. Hay un lugar donde nadie nos encontrará. Mi mente giraba a 1000 por hora, pero una parte de mí, esa parte salvaje y rebelde que se había despertado con él, aceptó sin dudar. Tomé su mano y juntos nos deslizamos por una ventana trasera que daba a un pequeño jardín. La noche nos envolvía como un manto protector, mientras corríamos hacia el bosque cercano, dejando atrás la seguridad efímera de la casa. Las ramas golpeaban mi piel, el suelo irregular hacía que tropezara, pero Rodrigo me sostenía firme, guiándome hacia la oscuridad. No podíamos detenernos. Detrás de nosotros, la amenaza se acercaba como una sombra implacable. Finalmente, llegamos a una cueva oculta entre la maleza, un refugio que Rodrigo conocía desde niño. Entramos y cerramos la entrada con piedras. El silencio nos envolvió como un abrazo sombrío. Nos sentamos en la tierra fría, respirando con dificultad. Rodrigo me miró con una mezcla de gratitud y desesperación. Aquí estaremos a salvo, al menos por ahora, dijo. Pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan muchas piezas por descubrir, y no todos quieren que lo hagamos. Sentí la tensión en su cuerpo, la lucha interna entre el miedo y la determinación. Y aunque el peligro era real y palpable, una extraña sensación de complicidad y deseo se extendió entre nosotros, como si la oscuridad también pudiera encender la llama más intensa. Mientras nuestras sombras se fundían en la penumbra, una pregunta ardía en mi mente: ¿qué secretos ocultaba realmente esa carta? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto Rodrigo a llegar para protegernos, o para salvarse a sí mismo? La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual. Porque en el corazón de la Mancha, entre secretos y susurros, se tejía una historia de pasión, traición y misterio que apenas comenzaba a desvelarse, y yo estaba atrapada en medio de todo, lista para descubrir hasta dónde podía llegar el deseo y el peligro.